El olor de la hoja que emana y que te da un aire, la rosa de Guadalupe, el viento de la... No. Bienvenidos sean todos a la video reacción del día de hoy en mi canal. El título del video que vamos a estar reaccionando es cosas que todo mexicano tenía en el pasado. ¿En el pasado qué época estamos hablando? Los 2000 ya es el pasado, claramente. Ayer es el pasado, básicamente. Los 90, los 80, los 70, los 60, los 50, 1800. ¿A qué pasado te refieres? Estoy viendo la primera toma básicamente del video, se las voy a mostrar. Vean, ¿vieron en ese segundo? Básicamente es una sala de una casa con un televisor pues de los culoncitos que le llamaban en su estantería bastante tradicional, yo diría de la época de los 90, 2000, de la época de mi nacimiento, de la época de mi infancia, creería yo. Vamos a ver qué tal este video y como siempre comentar y dar nuestro punto de vista y opinión al respecto. Ustedes también pueden dejar sus comentarios, ya lo saben, por ahí los voy a estar leyendo como siempre. Vamos a comenzar sin más. Yo soy Carla Marcela y bienvenidos a mi canal. Este video proviene del canal llamado Cultura Popular, siempre el link directo en la descripción para que vayan y vean más de su contenido y se suscriban si es de su agrado. ¿Quién no recuerda aquella época en la que las casas mexicanas estaban llenas de objetos que hoy ya casi no existen? No, y recuerdos de 15 años, de bautizo, ¿sabes? Ese tipo de muñequitos, estos escaparates, todo eso, sí. Cosas simples, hechas para durar, que contaban historias sin decir una palabra. Cada familia tenía las suyas, en la cocina, en el patio, en los cuartos o en la sala donde todos se reunían a ver la tele. Hoy vamos a recordar 30 cosas que todo mexicano tenía en el pasado. Esas que formaron parte de nuestra vida cotidiana y que, aunque desaparecieron, siguen vivas en la memoria. Quédate hasta el final, porque ahí te mencionaré una que todos tuvimos, aunque muchos ya la hayan olvidado. Recuerda suscribirte para ver más memorias de antes. No había invierno mexicano sin una cobija San Marcos. Pesada, gruesa y suave. Era la más calentita de... Yo voy a ir diciendo, a ver, no soy de México, ya lo saben, no me crié en México, no tengo familia de México, pero voy a ir diciendo las que en efecto estuvieron en la casa en la que crecí y mi abuela tenía su clásica cobija de tigrito de 500 kilos de peso. Del mundo, con tigres, venados o caballos galopando entre los sueños. Yes. Bastaba cubrirse con ella para sentir que el frío desaparecía y el sueño llegaba más rápido. El olor a sol, a suavitel o a closet llenaba la habitación cuando se sacaba cada año, justo antes de las heladas. Los niños se escondían debajo, hacían cuevas y jugaban a desaparecer entre los pliegues peludos. Algunas pasaban de generación en generación, de los padres a los hijos, de los hijos a los nietos, como un pedazo de abrigo heredado. Esa cobija no era solo una manta, era sinónimo de hogar, de cariño. Totalmente. Y de esas noches en las que el frío se vencía con el peso cálido de un recuerdo. Antes de los envases desechables, las botellas de refresco eran parte del ciclo diario de la vida mexicana. Botellas de vidrio. De vidrio grueso, frías al tacto y con el logotipo... Que por ahí dicen siempre que son de mejor sabor los refrescos de vidrio. Grabado, se guardaban vacías junto a la puerta para devolverlas al abarrotero. El sonido de las botellas chocando en la caja de plástico era casi musical, y todos sabían que valían dinero. Con unas cuantas se podía sacar para el pan. Los niños las llevaban al tendero con orgullo, esperando la moneda del reembolso o una nueva coca fría envuelta en servilleta. A veces las lavaban con jabón para que no dijeran nada en la tienda y hasta se usaban para guardar agua, aceite o flores cuando ya no circulaban. Eran envases que duraban años, que pasaban de mano en mano y que unían al barrio en esa economía del reciclaje que existía antes de que la palabra fuera moda. En cada casa mexicana había un garrafón de vidrio, de esos gruesos, verdes o azules, que parecían hechos para durar toda la vida. Pesaban tanto que levantar uno lleno era casi una hazaña. Se necesitaban 2 manos y mucha fuerza para colocarlo sobre la mesa o el anafre. El agua sabía distinta en ellos, más fresca, más limpia, como si el vidrio guardara un toque de pureza. Se tapaban con un corcho, un trapo o una tapa improvisada, y cuando se vaciaban, se enjuagaban con cuidado, porque si se rompían era una verdadera tragedia. En los días... Imagínate tú romper ese tremendo garrafón de vidrio de así de grueso. Esto lo recuerdo bastante, pero creería que en mi casa nunca hubo un garrafón de este estilo. La verdad, honestamente, pero sí recuerdo haberlos visto.
El garrafón brillaba con la luz del sol, y al fondo se veían las burbujas bailando como pequeñas memorias. Muchos Ese está todavía sucio. sobrevivieron convertidos en floreros, Es lámparas o verdad. simples adornos, pero todos recuerdan su presencia firme y su peso inconfundible. El garrafón de vidrio era más que un recipiente, era símbolo de resistencia, de tiempos en que las cosas se hacían para durar y el agua tenía sabor a hogar. En cada cocina mexicana había servilletas tejidas o bordadas, hechas con Para las paciencia y tortillas. cariño por manos que sabían de oficio y de amor. Servían para cubrir el pan, tapar los frascos o proteger las tortillas recién hechas, como si cuidaran un pequeño tesoro. Algunas tenían flores, otras gallitos o iniciales bordadas, con hilo de colores que hablaban del gusto y la dedicación de las abuelas. Pausa para decir que esta sí creo que es totalmente, a ver, todas las que nos van a mencionar son directamente de México, pero esta sí 100% tradicional y original de México. En mi caso no se comparte. Bueno, en mi caso de mi casa, porque por ejemplo en la casa de una amiga a la que siempre iba a quedarme a dormir en su casa, ella sí tenía como este tipo de pañitos para proteger las arepas. La misma función se cumplía, básicamente lo mismo, era un pañito bien tejido, ella guardaba, hacía varias arepas y las guardaba en una cestita y las tapaba con su lindo pañito. Linda, pero es porque ella era de este estilo. No era muy común, en cambio en México sí siento que en muchas familias debe haber esto para estar tapando constantemente las tortillas que básicamente las comen varias veces al día, ¿no? El borde de encaje, siempre almidonado, se movía con la brisa que entraba por la ventana y el olor a pan caliente se mezclaba con el del hilo recién lavado. Cada servilleta era una pequeña obra de arte cotidiana, tejida entre conversaciones, música de radio y tardes de sol. A veces se regalaban entre vecinas o se usaban en ocasiones especiales, como símbolo de respeto y hospitalidad. Hoy, ver una de esas servilletas es regresar a ese México, donde el cuidado estaba en los detalles y hasta un simple trozo de tela tenía alma. En los años 80 y 90, tener una radiograbadora con doble casetera era como tener un estudio de grabación en casa. Era cuadrada, con botones duros, luces rojas y 2 compartimentos que giraban cintas negras con precisión hipnótica. Servía para todo: escuchar la radio, grabar canciones. Igual el que tenía una como esa era porque tenía dinero probablemente, porque esta se ve que era bien costosa. En mi casa en los 2000, digamos, ya era como un equipo de sonido, se llamaba, para poner el CD. Bueno, y también los cassettes, sí, así, pero era más sencillo. Del momento o copiar un casete prestado por el amigo del barrio. Todos aprendimos a presionar rec y play al mismo tiempo, esperando que el locutor no hablara antes de que empezara la canción. Las cintas se enredaban y con un lápiz se les devolvía la vida, dando vueltas Estos tipo radios sí eran más comunes. como si nada hubiera pasado. Por las tardes sonaban las voces de los Bukis, Daniela Romo o Emanuel, mientras el viento movía las cortinas del cuarto. Esa grabadora fue la banda sonora de toda una generación, símbolo de ingenio, música compartida y tardes donde grabar una canción perfecta era una misión casi sagrada. Antes de los celulares, llamar por teléfono era toda una ceremonia. El teléfono de disco reinaba en la sala o en el pasillo, pesado, con su auricular grueso y su cable enredado como serpiente. Para marcar, había que girar el disco con paciencia, número por número, y esperar a que regresara haciendo ese sonido tan característico. Clic, clic, clic. Marcar un número largo era una aventura. 2 horas para hacer una llamada ahí hasta que tú terminaras de marcar el número completo. Santo Cristo, en mi casa recuerdo que hubo uno de estos, aunque nunca recuerdo haberlo usado. O sea, está en mis recuerdos de infancia, pero pronto cambió a uno ya normal, que era el que normalmente se usaba, que era igual de estos gorditos, pero de número de hundir, ya no de circulito. Pero ese quedó como de recuerdo ahí de artefacto olvidado y me acuerdo que estaba por ahí en la casa. Sobre todo si te equivocabas al final y había que empezar de nuevo. El timbre era fuerte, metálico y hacía eco en toda la casa. Cuando sonaba, todos corrían a contestar. Las conversaciones eran breves, sinceras y con respeto, porque la llamada costaba y el tiempo valía. Hoy, ese disco que giraba con calma nos recuerda una época sin prisas, cuando hablar por teléfono era un acto de cercanía y no de distracción. El ropero de madera era uno de los muebles más imponentes de la casa. En mi casa Al no abrir había. sus puertas rechinantes, salía un olor a ropa limpia mezclado con el aroma inconfundible Bueno, del no, eso olía como más a madera. Y mientras más viejo, pues como a madera vieja y así. alcanfor, guardián de trajes, vestidos y recuerdos.
En sus cajones se escondían fotografías, cartas, cintas de colores y hasta juguetes olvidados. El espejo del frente, ovalado o rectangular, reflejaba las prisas de la mañana y los preparativos de los domingos. A veces, las mamás guardaban la ropa buena, la que solo se usaba para misa o para las visitas importantes. ¿Será que se mantenía mejor cuidada la ropa allá adentro? Verlo era casi imposible. Pesaba como una historia entera y parecía estar hecho para durar generaciones. Ese ropero era mucho más que un mueble. Era el guardián de los secretos del hogar, testigo de las modas, los perfumes y las vidas que pasaron frente a su espejo paciente. En la mayoría de las casas mexicanas había un cuadro del Sagrado Corazón o de la Virgen de Guadalupe colgado en la sala, casi siempre sobre el sillón principal o junto a la foto familiar. En mi caso había una en la entrada de la cocina del Sagrado Corazón de Jesús. Con su marco dorado o de madera tallada, brillaba bajo la luz del foco o del sol que entraba por la ventana. Era más que decoración, era protección, fe y compañía. Cada visita al hogar pasaba inevitablemente por ese rincón, donde la mirada serena de la Virgen parecía bendecir a todos los que llegaban. A veces había flores de plástico, veladoras o estampitas alrededor, y en diciembre se le ponía su velita nueva, como señal de gratitud. Los niños crecían viendo ese rostro en silencio, aprendiendo que el hogar también tenía su altar, su centro espiritual. Hoy, esos cuadros siguen colgando en muchas paredes, recordándonos que la fe también forma parte de nuestra identidad y de la memoria del hogar mexicano. En la cocina mexicana siempre había una radio encendida, pequeña, de plástico, con una antena metálica que se estiraba hasta el cansancio buscando mejor señal. Desde temprano, sonaban los noticieros, las rancheras, los boleros o los programas de recetas que escuchaban las mamás mientras cocinaban. Era la banda sonora de la casa. Mezclaba su voz con el chisporroteo del aceite y el golpeteo de los trastes. Cuando la señal se perdía, bastaba mover la antena o darle una palmada en la parte de atrás para que regresara la música. A veces, servía también de compañía, una voz familiar que llenaba el silencio mientras se hacía la comida o se barría el patio. Esa radio fue testigo de risas, cantos y confesiones, y aunque hoy esté guardada en algún cajón, su recuerdo sigue vibrando en cada melodía que nos devuelve al pasado. En cada casa había una plancha que parecía más un arma que un electrodoméstico. Esta plancha potente. Y yo creo que si tuvieran la oportunidad de seguirla teniendo ahorita la tuvieran, porque dicen que esas eran los mejores electrodomésticos, eran los de aquella época. No sé si en mi casa hubo, la verdad, no estoy segura. Creo que no sé. De cuerpo metálico y cable grueso, pesaba tanto que al levantarla se sentía como hacer ejercicio. Las mamás la usaban con respeto, casi con miedo, porque un descuido bastaba para dejar marcada la ropa o la tabla. Cuando se conectaba, el olor a tela caliente y al almidón llenaba el cuarto, junto con el vapor que salía de las camisas recién planchadas. Algunas eran tan viejas que venían de las abuelas, todavía con restos de pintura negra o empuñadura de madera. Y aunque parecía eterna, siempre tenía su truco, una moneda para que no se ladee, o un trapo húmedo para darle brillo a la ropa. Hoy, esas planchas pesadas son símbolo de esfuerzo y de cuidado. De aquellas mañanas donde cada prenda salía perfecta, lista para enfrentar el día con dignidad. En casi todas las casas mexicanas había una televisión de caja, pesada y ruidosa, con una perilla que servía para cambiar los canales. Bueno, no existía el control remoto. En aquella época, si hablamos de los 90 todavía, obviamente era el televisor que había en todas las casas. O en las casas que tenían televisor, básicamente. Así que había que levantarse del sillón cada vez que querías ver otra cosa. El sonido del clic, clic, clic al girar la perilla se mezclaba con el... Bueno, fíjate tú que sí recuerdo, no en la casa donde crecí hasta que emigré básicamente, sino en la casa de mi familia en Caracas. Cuando iba de vacaciones, o sea, ya cuando ya era adolescente, había un televisor de estos. Ya siendo yo adolescente, imagínate tú, y ese televisor todavía estaba ahí funcionando. ¿Qué pasa? El zumbido del tubo y el olor a polvo caliente que salía de la parte trasera. Cuando la señal fallaba, bastaba un golpecito en el costado para que regresara la imagen. Algunos hasta ponían un cartoncito para mantener el canal justo donde se veía bien. Era la época en que las familias se reunían a ver la novela, el noticiero o el programa de los domingos. Esa televisión, aunque tosca, era el corazón de la sala y el testigo silencioso de 1000 historias familiares. Encima de la televisión no podía faltar la clásica antena de conejo, 2 varillas metálicas que se abrían como brazos buscando la mejor señal. Cada movimiento era casi un ritual.
Uno giraba una de las varillas mientras otro gritaba desde el sillón: ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No le muevas! A veces se envolvía con papel aluminio para Es mejorar la verdad. recepción, y otras se sostenía con cinta o alambre, porque ya se había roto una patita. Gracias a esa antena, veíamos caricaturas con nieve en la pantalla y noticieros que a veces se escuchaban entrecortados. Pero bastaba que apareciera la imagen, aunque fuera borrosa, para que todos aplaudieran. Fue símbolo de ingenio y paciencia, de una época en la que ver televisión era casi un acto de fe y un pequeño milagro de tecnología casera. En muchas casas mexicanas, la televisión no estaba sola, tenía su propio trono. Era un mueble de madera maciza, brillante, con puertas que se abrían como si custodiaran un tesoro. Pesaba tanto que moverlo para barrer era casi una hazaña familiar. Encima se colocaban fotos, floreros de plástico y figuras Todo religiosas, tipo de decoración. porque aquel mueble no solo sostenía una tele, sostenía la vida del hogar. Ahí se reunía la familia a ver el A noticiero. ver, es que pensemos realmente que el televisor era el centro de entretenimiento. Bueno, primero la radio, ¿no? Digamos que la radio, luego ya el televisor era la máxima tecnología y que, a ver, todavía, pero era el centro de entretenimiento de todo el mundo. O sea, nosotros crecimos con que las reuniones familiares y demás hayan sido en el lugar donde estuviera la televisión y en los programas y todo. Qué lindos tiempos. La verdad, a veces me da nostalgia pensar en aquella época y que solo ahora estamos metidos cada uno independiente en su teléfono. Ya casi ni se ve la televisión. No hay nada bueno que ver en la televisión ya. No hay programas buenos como antes. O las telenovelas, con el eco del piso encerado y el olor a cera. Era el centro de la sala, un verdadero altar donde se mezclaban la devoción, el entretenimiento y la convivencia. Hoy, recordar ese mueble es volver a esos días en que todo giraba alrededor de una pantalla pequeña, pero de grandes momentos. Antes de los celulares, el despertar dependía de un pequeño monstruo metálico, el reloj despertador de campanitas. Su tic-tac acompañaba toda la noche, y cuando llegaba la hora, sonaba como si temblara la casa. Ese ruido metálico rebotaba en las paredes y hacía brincar hasta al más dormilón. Tenía dos Esa nunca lo campanitas había arriba visto. y un martillito que golpeaba sin piedad, anunciando que el día había empezado, quisiera uno o no. A veces se caía del buró del susto que daba, pero seguía funcionando como si nada. Era el enemigo de las mañanas, pero también el cómplice que no dejaba llegar tarde a la escuela o al trabajo. De que Hoy, te despertabas, te despertabas. En mi vida he tenido yo un reloj de este tipo, que son los clásicos de top caricatura y película y así, ¿sabes? De que el reloj despertador, de verdad, que tú le das así a la campanita para que se apague. Nunca he tenido, ni siquiera sé bien cómo funcionan. O sea, me dan uno y no sabría programarlo. El sonido vive en la memoria como símbolo de disciplina, de Y madrugones menos ese con la gallinita, por Dios, qué lindo. y de esos días en que el tiempo se medía con paciencia y no con pantallas. En la cocina mexicana antigua, el molcajete y el metate eran los verdaderos A ver, corazones del hogar. todavía, ¿no? Hechos de piedra volcánica, pesados y firmes, guardaban los secretos del sabor de antaño. Ahí se molía el chile, el tomate, el ajo y la sal. A ver, la diferencia creería que a lo mejor y no todos son de piedra volcánica específicamente, ¿no? Son de otro material, de piedra normal. Con el ritmo pausado de las manos que sabían cocinar sin prisa. El sonido del tejolote golpeando la piedra era como una música doméstica que anunciaba que pronto habría salsa recién hecha. El metate, más grande, servía para moler el maíz y preparar la masa de las tortillas. Su superficie desgastada hablaba de años de trabajo y de amor. Ambos eran testigos silenciosos de generaciones enteras, de abuelas enseñando a hijas y nietas el arte de dar sabor a lo simple. Hoy muchos los conservan como adorno, pero en su piedra aún se guarda el alma del México antiguo, ese que convirtió la comida en herencia y el esfuerzo en sazón. En todas las cocinas mexicanas había al menos un frasco de café reutilizado. Podía ser de Nescafé, Dolca o Legal, con su tapa dorada o roja, y nunca más volvía a contener café. Se guardaban frijoles, arroz, clavos, botones, tornillos o monedas, dependiendo de quién lo adoptara. Las etiquetas se despegaban con agua caliente, aunque a veces quedaban restos del pegamento que resistían los años. Las mamás los lavaban con esmero, convencidas de que todo sirve, y con eso... A ver, es que genuinamente los envases de vidrios, tú compras para los envases para guardar que te venden así especial para guardar especias y es lo mismo.
O sea, ¿por qué no se guardarían? Es más, qué dolor cuando la gente bota algún envase de vidrio que claramente se puede reutilizar para algo importante. O sea, por Dios, eso todavía. En estos días estaba en un lugar donde ya tenían el cafecito instantáneo, te daban el agüita y tú te preparabas tu café. Y la taza era de estos envases así de vidrio de café instantáneo, pero traía laza. Así que especial para reutilizar para que luego te quede como taza de café. Súper, me encantó porque era como con el lacita para que te quedara de taza linda, linda, Esos frascos linda. se organizaba la alacena o el Más costurero. útil todavía. Eran resistentes, prácticos y hasta decorativos, con su vidrio grueso y su forma inconfundible. Hoy, ver uno de esos frascos sobre una repisa despierta un recuerdo inmediato. El ingenio de un México que no desperdiciaba nada y encontraba utilidad hasta en lo más simple. En casi todas las casas mexicanas, la mesa estaba vestida con un mantel de hule. Brillante, colorido y con dibujos de Eso sí. frutas, flores o cuadritos, Esto sí hubo en mi casa, confirmo. resistía comidas, tareas escolares y hasta juegos de dominó. Era práctico. Se limpiaba con un trapo húmedo y quedaba como nuevo, listo para la siguiente comida. Debajo, casi siempre había otro mantel de tela que se protegía como si fuera un tesoro. El hule se pegaba a los brazos en los días calurosos y soltaba un olor característico, mezcla de plástico y hogar. A veces tenía remiendos con cinta transparente o esquinas desgastadas, pero seguía cumpliendo su función con dignidad. Ese mantel fue testigo de desayunos apresurados, comidas familiares y pláticas eternas con café de olla. Hoy, verlo es recordar que la mesa mexicana no solo servía para comer, sino para reunir, compartir y mantener viva la conversación de cada día. Antes de los celulares y las pantallas, las tardes mexicanas se llenaban de risas alrededor de la mesa con los clásicos juegos de mesa. La lotería era la reina, con sus cartas de colores, los frijoles. Este lo he escuchado un montón, obviamente, que lo juegan full en México. He de decir que es un juego que no conozco, a lo mejor si es 100% mexicano o no sé en qué otro país lo jugarán. Pero al menos en Venezuela no lo jugamos, o al menos en mi casa, en mi familia, en mi historia, no es un juego que se conozca. Es más, no sé cómo funciona. O sea, lo he visto un montón, que de hecho, pues actualmente obviamente lo siguen jugando. Y así, o sea, es normal, es un juego tradicional, digamos. Pero ni siquiera tengo idea de cómo se juega. Frijolitos como fichas y las voces familiares cantando La Sirena, el Catrín, la Chalupa. El maratón ponía a prueba la memoria, con preguntas que iban desde historia hasta cultura popular. Y siempre había un «yo sí me la sabía» en la familia. El tablero de serpientes y escaleras enseñaba Este me recuerda de que alguna vez lo jugué en mi infancia, pero tengo años de la vida, tanto así que no me acuerdo. Bueno, a lo mejor como con fichas y el número que te toca, saltas y haces así. Alguna vez lo jugué, sí tengo como un flashback. Me llegó un recuerdo fotográfico en mi cerebro. paciencia y suerte, con el coraje de caer en una serpiente justo cuando ibas ganando. Estos juegos unían generaciones. Abuelos, padres e hijos compartiendo un rato sin prisa, sin tecnología, solo con ganas de convivir. El eco de las risas, las pequeñas discusiones por trampas y el olor del café o del pan dulce hacían de esas tardes un recuerdo imborrable. Hoy, ver una tabla de lotería o un tablero viejo es volver a sentir la emoción de aquellos momentos simples, donde el verdadero premio era estar juntos. Ay, en casi mi todos vida, los hogares qué lindo. mexicanos colgaba Esto un sí, calendario 100%. regalado por la carnicería, la ferretería o la Sí. tienda de abarrotes del barrio. Yes. Era parte de la decoración, siempre colgado en la cocina o junto al reloj, marcando el paso de los días con paisajes, santos o mujeres sonrientes de los años 70. Cada hoja traía los santos del día. Las Y esto todavía, obviamente esto es una tradición que va a costar que se vaya. Esto sigue existiendo. fases de la luna y alguna frase piadosa o comercial. Cuando se arrancaba el mes, el olor del papel impreso llenaba el aire y por unos segundos se sentía que el tiempo de verdad avanzaba. A veces se guardaba. Pero también te digo, las descripciones que le está poniendo son demasiado románticas. Así. El olor del papel con que levantabas el mes te recordaba lo rápido que pasa el tiempo. No, pues tampoco así. Guardaban las hojas pasadas para envolver algo, anotar Tampoco recados así. o hacer dibujos. El Eso tendero sí. los regalaba cada diciembre, enrollados con liguita, y las familias los esperaban como quien recibe un obsequio importante. Aquel calendario no solo marcaba fechas, marcaba la rutina, los cumpleaños, las lluvias y la vida misma de una casa mexicana que vivía al ritmo del almanaque y del corazón.
En muchas cocinas mexicanas colgaba del techo un frutero de alambre, Ok. balanceándose suavemente con el aire No, que ese no entraba por la tuve. ventana. Tenía varios niveles circulares y en cada uno descansaban plátanos maduros, guayabas, naranjas o limones del patio. Su estructura metálica brillaba con el sol de la mañana y, con el paso del tiempo, el alambre se oxidaba un poco, pero seguía cumpliendo su función fielmente. El olor a fruta fresca Parecen como maceteros. En mi casa habían como de este estilo de cestas, pero tenían plantas, así como no me acuerdo qué nombre tenían esas matas, lechonas, lechudas, lecheras, de las que caen así preciosas. llenaba la cocina y avisaba cuándo era hora de preparar agua o postre. Las mamás sabían acomodar las frutas con cuidado, las más verdes arriba, las más maduras abajo, para que todo se aprovechara. Cuando un plátano se pasaba, no se tiraba. Se convertía en licuado o pan casero. El frutero de alambre era símbolo de abundancia sencilla, de hogares donde bastaba ver un racimo colgando para saber que no faltaba nada. En algún rincón del ropero o del costurero, siempre había una cajonera pequeña repleta de botones, de todos los colores y tamaños, Útil redondos, siempre. cuadrados, Yo en mi actualidad, que soy una señora joven, tengo mi cajón de botoncitos, de hilos y de todo. de Pero una plástico. aguja no tengo. Nunca tengo una aguja. He comprado 20.000 agujas en lo largo de mi vida. ¿Y tú crees que cuando necesito una aguja, tengo una aguja? Nunca tengo una aguja. Terrible. O de nácar, algunos nuevos y otros rescatados de abrigos que ya no existían. Cada botón tenía su historia. Uno venía de la camisa del abuelo, otro del vestido de la primera comunión o del suéter tejido por mamá. Esa cajonera era más que un costurero. Era un pequeño archivo de la familia, donde cada botón guardaba un recuerdo, una época y una muestra del ingenio mexicano que nunca tiraba nada. En cada hogar mexicano había una máquina de coser Singer, pesada, elegante y firme como los A ver, recuerdos no en todos los hogares. Ojalá en todos los hogares hubiesen habido máquinas Singer. Qué maravilla, ¿no? de la abuela. Con su base de hierro y su pedal de pie, era el sonido constante de las tardes, el golpeteo del pedal, el zumbido de la aguja y el olor a tela nueva llenando el cuarto. Sobre ella se cosían uniformes escolares, vestidos de fiesta y cortinas hechas a medida. Era símbolo de orgullo y de habilidad. No cualquiera sabía usarla. Había que tener ritmo, precisión y mucha paciencia. A veces la abuela la cubría con un mantel bordado, como si fuera un tesoro, y lo era. Con ella se remendaba las ropas. Ojo que lo sigue siendo. O sea, gente en la actualidad quiere adquirir este tipo de máquinas. A ver, de las que fueron a lo mejor más modernas, me imagino. Porque salían de excelente calidad. Así que Se estiraba el dinero y se las mantenía actuales la como que dignidad no de la duran casa. mucho. Coleccionar estampas era toda una aventura. En cada sobre venían sueños, personajes y ese aroma a papel recién impreso. Llenar un álbum completo era casi un logro de vida. Había que intercambiar con los amigos, gritar, "la tengo, me falta", y cuidarlas repetidas como si fueran tesoros. No importaba si era de caricaturas, fútbol o películas, lo importante era compartir. Cuando por fin se llenaba la última página, se sentía una alegría que ningún videojuego podría igualar. Eran tiempos en que una simple estampa podía hacernos felices todo el día. El reproductor VHS era el orgullo de la casa. Aquel aparato rectangular con luces rojas y botones duros nos abrió las puertas al cine sin salir del hogar. Ahí se grababan las telenovelas, los bailables escolares o los cumpleaños, con las voces de fondo y la cámara temblando. Rebobinar era todo un ritual. Se escuchaba el zumbido del motor y aparecía el letrero de play como una promesa de volver a ver algo querido. Las cintas se marcaban con plumón. 15 años de Ana, Navidad 1994. Ay, qué Partido lindo. México. A mí me hubiese encantado tener ese tipo de recuerdos. No me pasó. En mi casa no había una videograbadora para grabar nuestra infancia ni para grabar nada de esos momentos, así que no tengo ningún recuerdo. Me hubiese encantado. Qué maravilloso sería haber tenido esos recuerdos y tener la videocasetera y los cassettes y todo y revivir como todo aquello. Me hubiese encantado, pero la verdad es que pocos recuerdos tangibles de mi infancia tengo. Holanda. Cuando la cinta se enredaba, todos contenían la respiración tratando de rescatarla con un lápiz. Hoy, ese sonido al insertar el casete y el parpadeo de la hora en la pantalla
Son recuerdos que huelen a hogar, a tardes en familia y a una época en la que el tiempo también se grababa en cinta. Cada Ay, uno de ¿sabes que me puso como nostálgica imaginándome el ver esos estos recuerdos? objetos fue parte de una época en que la vida era más lenta, pero más cercana, donde nada se tiraba, todo se arreglaba y hasta el objeto más sencillo tenía un valor sentimental. Recordarlos es reencontrarse con ese México que vivía con poco, pero tenía mucho corazón. Así era la vida antes, y aunque el tiempo siga cambiando, esos recuerdos seguirán siendo el alma de nuestra identidad mexicana. Qué lindo. Terminé como triste el video, terminé así como me dio sentimiento. A ver, da un poco de nostalgia el saber que todo esto ya prácticamente es parte de nuestro pasado, solamente de nuestra infancia, de nuestros recuerdos. Hay algunos que mencionaron que pues sí siguen existiendo en la actualidad, como los calendarios, por ejemplo, que dan en las carnicerías y este tipo de tiendas. Pero hay muchos que en efecto ya no se ejecutan en la actualidad. Y ya esas abuelitas que mantenían esas tradiciones se están escaseando, honestamente. Y todo va cambiando increíblemente. Por otro lado, qué lindo los bebés actuales, los bebés modernos que sí tienen recuerdos para ver de su infancia. O sea, tienen literalmente Instagram desde chiquititos como para ver sus videos y su crecimiento y qué hicieron y qué no hicieron. Qué bonito debe ser un adulto y ver todo eso cuando eras chiquito. De verdad me puse nostálgica en recordar, como tratar de recordar mi infancia y mis vivencias. Y pues solo lo poco que recuerdo a mi memoria, porque no, incluso en fotos tengo pocos recuerdos también. Como vuelvo y digo, la gente que tenía así, cámara para grabar o cámara de fotos y así, era gente que igual tenía una mínima capacidad económica como para comprarse un artefacto electrónico y poder tener este tipo de recuerdos. O de repente habían incluso fotos que se tomaban y nunca las mandabas a revelar, entonces perdías un montón de fotos también. Entonces era un proceso no tan fácil como actualmente, que cualquiera tiene una cámara en la palma de su mano literalmente. Así que qué triste, me dio nostalgia. Ahora quiero videos de mi infancia. Me encantaría. Así que el cumpleaños número 1 de Carla Marcela y tenerlo en un video, ver quién estaba ahí, ver la felicidad de mi mamá, qué pusieron, qué decoraron, qué hice yo, lloré, reí, disfruté. Ay, qué lindo. Qué linda la vida y qué lindo los que tienen la oportunidad de tener esos recuerdos, claro que sí. Estuvo chévere el video, bastante interesantes los puntos que mencionaron. Siempre digo que a pesar de que estos son videos dedicados principalmente a México, los latinos en general tenemos demasiadas cosas en común, por ende compartimos muchos de estas cosas que estuvieron y formaron parte de nuestra infancia. No solo fue para México, sino para el resto de los países también. Al menos 1, 2 o 3 cosas de las que mencionaron, gente de otros países también las tuvo en su infancia. Ay, lindo el video. La verdad me puse como nostálgica al final. Lo único es que, bueno, él está igual como muy romántico describiendo cada punto, así como el olor de la hoja que emana y que te da un aire, la rosa de Guadalupe, el viento de la... No, o sea, demasiado intenso, te diría yo, el tema de la descripción de cada cosa, ¿no? Pero bueno, no importa, igual que así es. Así era el video y ni modo, ¿no? Y muchas gracias por haber visto este video hasta la parte final. Como siempre, te... pido que me dejes un comentario con tu opinión al respecto, cuál era el recuerdo, cuál es la cosa que más recuerdas que hubo en tu infancia. Por ella te voy a estar leyendo. Te agradezco un montón como siempre por haber llegado hasta la parte final de este video y nos estaremos viendo muy pronto con uno próximo. Los quiero mucho y les mando muchos besos. Bye.